esta es la forma en la cual no se debería hacer un procedimiento. Vemos que en este caso el operante está haciendo una paracentesis, está guiando la aguja a nivel medial, no caudal. Está haciendo a nivel medial y acá hay más riesgo. Recordemos que las vainas y los rectos tienen una gran irrigación y que a este nivel se encuentran los vasos epigástricos. Entonces, al insistir de manera medial podemos perforar estos vasos y causar hematomas. No es indicado hacer ese tipo de procedimientos de esa manera. Otra, que no es indicado hacerlo sentado, puesto que como nuestra incidencia debe ser perpendicular a la pared abdominal, es mejor hacerlo parado para tener una mejor movilización. Entonces, esta manera no es la adecuada de cómo hacer un procedimiento de paracentesis. Recordemos que debe ser en dirección caudal y tiene que incidirse perpendicularmente la aguja de paracentesis. Puede parecer que hay más riesgo de perforación, pero en realidad no. Cuando se hace de esta manera, se va a sacar poco líquido y se incrementa la cantidad de veces en que vamos a intentar hacer el procedimiento. Con cada vez que inyectamos al paciente o hingamos al paciente, mayor probabilidad de infecciones post-paracentesis. Después de que hacemos el procedimiento y retiramos el líquido, que puede ser para diagnóstico solamente, mayormente se indica unos 100 cc, pero en realidad en la práctica con 20 a 30 cc es suficiente para poder hacer todos los estudios necesarios. Ahora también podemos hacer una terapéutica en la cual tenemos que evacuar el líquido para disminuir la alteración respiratoria del paciente. Entonces, después de que hacemos la paracentesis, tenemos que hacer el estudio de la misma. En un paciente que sea de reciente inicio, tenemos que buscar lo primero, el gas, o sea, la gradiente albúmino-suero, la gradiente de albúmina entre el suero y el líquido acítico, o sea, básicamente la diferencia entre la albúmina de la sangre menos la albúmina del líquido acítico. Si el gas nos sale mayor de 1.1, estamos frente a un líquido hipertensivo o un trasudado. Recordemos, como dijimos al comienzo, si es hipertensivo, es secundaria hipertensión portal. ¿Y cuáles son las patologías que nos pueden dar una hipertensión portal? A la cabeza, la cirrosis. En el 80% de pacientes, un líquido hipertensivo va a estar dado con cirrosis, pero también puede ser dado por insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, en esos pacientes, la insuficiencia cardíaca también es un agente que te puede causar una ascitis hipertensiva. La trombosis de la vena porta, las metástasis hepáticas, o sea, las lesiones tumorales hepáticas, que recordemos que el 90% son por metástasis, la hepatitis alcohólica o el síndrome de Budd-Chiari también nos puede causar un gasa hipertensivo. Y si es no hipertensivo, quiere decir que es exudativo, o sea, quiere decir que la causa está en el mismo peritoneo o en el riñón. En este caso, tuberculosis peritoneal, carcinomatosis peritoneal, ascitis pancreática, serositis en pacientes con alguna enfermedad autoinmune o síndrome nefrótico son las causas más frecuentes de un gasa hipertensivo, en este caso exudativo. Una vez que determinamos cuál puede ser nuestro agente etiológico de esta ascitis, tenemos que hacer un estudio extenso de líquido acítico. Cada examen que pedimos tiene que ser sustentado y tiene que tener una razón del por qué lo pedimos. No podemos pedir por pedir, porque con eso, uno, que no afinamos bien nuestro sistema diagnóstico, y otro, que hacemos gastar al paciente más dinero que lo que debería gastar. La albúmina básicamente se pide en el líquido acítico para determinar el gasa, o sea, para determinar cuál es la causa de la ascitis. Es importantísimo pedirlo. Nunca se olviden de pedir albúmina en líquido acítico, porque recordemos que en los bioquímicos mayormente te dan proteínas, no albúmina. Especifiquemos que queremos albúmina en líquido acítico. No basta con las proteínas. Y recordemos siempre de pedir albúmina en suero. El recuento celular básicamente se va a pedir para buscar infección. Leucocitos por encima de 500 o presencia de polimorfo nuclear por encima de 250 nos habla de una infección que puede ser primaria, puede ser una PBE en un paciente con cirrosis o con síndrome nefrótico, o puede ser una peritonitis bacteriana secundaria a la perforación de una víscera o post un procedimiento, etc. Entonces es muy importante que
va a haber pacientes en los cuales, por ejemplo, tengamos una cantidad de polimorfo nuclear por encima de 250, pero que en el total el porcentaje de polimorfo nuclear va a ser menor al 50%. Este también tiene que hacerse hincapié y vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Pero recordemos estos dos parámetros: leucocitos por encima de 500 o polimorfo nuclear por encima de 250 nos habla de infección. Y tenemos que echarnos a buscar si es una PBE o es una peritonitis bacteriana secundaria. Pero, ¿cómo diferenciamos si es una PBE o es una PBS? Tenemos que pedir proteínas totales, glucosa y LDH. Las proteínas totales no solamente te sirven para poder descartar si es PBS o PBE, también te pueden determinar en un gas hipertensivo no infeccioso si es de etiología cardíaca o es etiología hepática o es etiología renal. Es muy importante pedir el bioquímico del líquido acítico por eso. La glucosa y el LDH básicamente para poder determinar si es un PBS o es un PBE. ¿Cómo lo hacemos? Si tiene proteínas mayor a 1, esto va más para un peritonitis bacteriana secundaria, porque hay mayor producción del mismo peritoneo. Si es una glucosa menor de 50, va más para una peritonitis bacteriana secundaria. Y si tiene el LDH incrementado por encima del límite superior normal de un LDH en suero, también va más para una secundaria. Todo lo contrario indicaría PBE. La fosfatasa alcalina y el antígeno carcinoma básicamente se pide en pacientes con sospecha de perforación de víscera hueca. No tenemos que pedirlo de manera rutinaria. La amilasa igual se pide básicamente en pacientes con sospecha de perforación pancreática o de ascitis por pancreatitis severa. En estos pacientes el valor tiene que ser por encima de 5 veces el valor sérico normal. En algunas bibliografías aparece por encima de 500. Los triglicéridos se piden en líquido acítico cuando hay sospecha de ascitis quilosa o por rotura del conducto torácico o por compromiso de los linfáticos. En este caso, triglicéridos por encima de 200 con un aspecto lechoso de líquido acítico nos hacen pensar en una ascitis quilosa. El ADA es un examen muy pedido actualmente en búsqueda de tuberculosis peritoneal, que es muy frecuente en nuestro medio, pero que es un examen que tenemos que tomarlo como suma cautela. Tiene una alta sensibilidad si lo pedimos en un paciente no cirrótico, pero si es un ADA hipertensivo con alta sospecha de cirrosis, o si es un líquido hipertensivo con alta sospecha de cirrosis, no pidamos ADA, porque su sensibilidad es muy baja y su especificidad aún peor. Es por eso de que el ADA no nos dice nada si es un paciente cirrótico con sospecha de TB. Sale positivo, no nos dice nada. Sale negativo, no nos dice nada. Entonces, mejor no pedirlo en un paciente cirrótico. Y hacer uso de otros mecanismos para buscar tuberculosis, como PAT, cultivos para micobacterias, incluso biopsias peritoneales. Los cultivos de gérmenes comunes es importante poder hallar cuál es la causa de la peritonitis bacteriana, que lo más frecuente es que sea por enterobacterias, como la E. coli de la cabeza. El neumococo es muy frecuente en pacientes con síndrome nefrótico. Cultivo de micobacterias, en este caso la sensibilidad de este cultivo tiene un 50%, entonces no es muy utilizado, no es muy sensible hacer este estudio. Se prefiere en estos casos lo que es la biopsia de peritoneo para hallar micobacterias y el papilloxel en búsqueda de células malignas. Este flujograma es importante poder conocerlo porque nos va a ayudar a poder hacer nuestro algoritmo diagnóstico. Si hacemos una paracentesis tenemos que primero ver cuáles son las características del líquido. Es muy importante reportar eso en nuestro informe de procedimiento. Si es citrino, si es hemático o si es lechoso. Si es lechoso se va más para una ascitis quilosa. Tenemos que pedir triglicéridos. Tenemos que pensar en una perforación del conducto torácico. Tenemos que pensar en causas que pueden obstruir los linfáticos, filariasis, etc. Si es hemático tenemos que pensar si es traumático o si es secundario a un agente neoplásico que esté causando ese líquido hemático. Si es traumático tenemos que saber que hay una relación o que los glóbulos rojos van a incrementar la cantidad de leucocitos y hay una relación para ello.
por cada 750 leucocitos por cada 750 hematíes aumentamos un leucocito, o se aumenta un leucocito, y por cada 250 polimorfonucleares también se aumenta un leucocito. O sea que tenemos que hacer la resta de estos valores leucocitos para poder hallar una citología confiable. Y los citrinos, que es lo que normalmente podemos encontrar, que pueden ser turbios o no turbios, y en este caso, una vez que tenemos este líquido, tenemos que evaluar si este líquido está infectado o no infectado. Y si está infectado, si la cantidad de polimorfo nuclear está por encima del 50% o está por debajo del mismo. Recordemos que para infección nos sirve el citológico. O sea, si queremos ver infección, no se nos olvide enviar nuestro frasco de líquido peritoneal previamente parinizado a citología. O sea, hacer estudio citológico en laboratorio. Si te sale leucocitos por encima de 500 o polimorfo nuclear por encima de 250, hecho el diagnóstico. Es un líquido infectado. Si es un líquido no infectado por debajo de esas características, tenemos que ver primero si es hipertensivo o es no hipertensivo. Si es hipertensivo, o sea, con un gasa mayor de 1.1 o un líquido transudativo, tenemos que ver la cantidad de proteínas totales que tiene este líquido acítico. Si las proteínas totales es menor a 2.5, estamos muy probablemente frente a cirrosis. Si tenemos proteínas totales por encima de 2.5, estamos frente a un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva que está causando este líquido hipertensivo. Claro, esto sin infección. Si tenemos un líquido no hipertensivo y tenemos proteínas totales por debajo de 2.5, entonces estamos frente a un cuadro nefrótico. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando son no hipertensivos son exudativos, o sea, con una gran cantidad de proteínas en el líquido acítico. Pero si tienen pocas proteínas, quiere decir que no viene precisamente del peritoneo, sino viene de otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar? El riñón. O sea, un síndrome nefrótico nos da un líquido no hipertensivo, pero con proteínas relativamente bajas, porque las peritoneales nos da una alta cantidad de proteínas y por ende nos da una mayor relación de proteínas totales en el líquido acítico. Si es un líquido infectado, pero que tenga del total de leucocitos más del 50% de ellos sean polimorfo nuclear, igual tenemos que buscar si es hipertensivo o no hipertensivo. Si es hipertensivo, tenemos que irnos a buscar si es un PBE o no es un PBE. Recordemos que en la cirrosis es muy frecuente las peritonitis bacterianas espontáneas, pero en pacientes nefróticos que tienen un líquido hipertensivo también es frecuente la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces tenemos que saber cuál puede ser la causa. Pero en ambos también puede haber peritonitis bacteriana secundaria a perforación intestinal, secundaria a procedimientos previamente realizados de una mala manera. Entonces tenemos que determinar si es un PBS secundario o es un PBE. ¿Cómo lo hacemos? Con la relación entre proteínas, glucosa y LDH. Si las proteínas están por debajo de 1, si la glucosa está por encima de 50 y el LDH por debajo de 225 o por debajo del límite superior normal del LDH sérico, estamos frente a un PBE. Si tienen proteínas incrementadas o glucosa muy baja o LDH muy alto, hablamos de un PBS en un paciente con gas hipertensivo, o sea, un paciente posiblemente cirrótico o con una falla cardíaca o con una trombosis de la vena porta, entre otras cosas. Si hablamos de un no hipertensivo con estas características, o sea, con proteínas altas, con glucosa baja y LDH alto, hablamos de un PBS. Si hablamos de un líquido no hipertensivo con características diferentes, o sea, proteínas bajas, glucosa alta y LDH bajo, hablamos de un paciente posiblemente con un nefrótico con PBE. Entonces es muy importante tener este conocimiento de lo que estamos pidiendo. Si es un paciente infectado, o sea, con leucocitos por encima de 500, con más de 250 polimorfo nuclear, pero en los porcentajes la cantidad de polimorfo nuclear me sale por debajo del 50% del total de leucocitos, entonces tenemos que ver igual si es hipertensivo o no hipertensivo. Si es hipertensivo, posiblemente en este cuadro estemos frente a una carcinomatosis peritoneal
con hipertensión portal, posiblemente